Hola, ¿qué tal? Les saluda Otaku Audionovelas. No se olviden suscribirse a nuestro canal y apoyarnos en Patreon con un solo $1. En Patreon encontrarás esta novela y otras novelas adelantadas. Con tu apoyo subiremos más novelas. Bueno, ahora continuemos con esta gran novela: Copiar los poderes. Sinopsis. El joven Yetian obtiene la capacidad de copiar los poderes de otros y ahora lucha contra los cielos para cambiar su destino. Lucha por sobrevivir y proteger a su hermana del apocalipsis de la invasión de bestias alienígenas. Para volverse más fuerte, comienza a explorar el mundo desconocido y poco a poco revela el secreto detrás de la invasión de las dimensiones alienígenas. Fin de la sinopsis. Capítulo 1. En un dormitorio desordenado, sobre una cama de madera. Me duele mucho la cabeza. ¿Estoy todavía vivo? Los pensamientos confusos de Yetian se aclararon lentamente y los recuerdos de su vida pasada surgieron gradualmente. Al mismo tiempo, un nuevo conjunto de recuerdos se fusionó con su alma. He viajado en el tiempo. Se rió amargamente, porque este cuerpo no era suyo, sino de un niño con el mismo nombre. Él vino del año 2019, pero ahora era 2119, también conocido como el año 100 de la nueva era. En otras palabras, había llegado a una época 100 años después. Esta era se conoció como la Era Y, también conocida como la Era del Talento. Yetian absorbió en su mente la información de los últimos 100 años. A principios de 2019, en la Tierra aparecieron muchas fisuras espaciales, y de estas fisuras surgieron innumerables bestias. La humanidad cayó de la cima de la cadena alimentaria y apenas sobrevivió bajo la amenaza de las bestias. En un intento de luchar contra las bestias, la humanidad utilizó armas de fuego y otras armas modernas, pero apareció en la Tierra una sustancia misteriosa, más tarde llamada Y, que alteró la estructura de estas armas, haciendo que incluso las bombas nucleares fueran tan útiles como la chatarra. Los humanos regresaron a una era de armas blancas y difícilmente eran rivales para las bestias con herramientas tan primitivas. Afortunadamente, las primeras bestias en llegar fueron bestias de bajo nivel, lo que le dio a la humanidad la oportunidad de sobrevivir. Después de mucha investigación por parte de los científicos, los humanos descubrieron que se podía aprovechar la misteriosa sustancia conocida como Y. Surgió una nueva profesión: los guerreros marciales. Entrena el cuerpo, absorbe Y, supera los límites humanos y conviértete en un guerrero marcial. Simultáneamente se despertaron los talentos humanos. Solo unos pocos tenían talentos, y el más común era el talento de cultivo. El talento de cultivo determinaba el logro potencial de una persona. Además de los talentos de cultivo, había otros talentos como el talento de espada, el talento de llama, el talento de hielo, etc. Confiando en talentos y guerreros, los humanos gradualmente pudieron enfrentarse a las bestias. Sin embargo, la mayor parte de la Tierra estaba ocupada por las bestias, con solo unas pocas áreas en manos de los humanos, donde establecieron bases de supervivencia. Vale la pena mencionar que la Tierra se había expandido cientos de veces, posiblemente influenciada por el Y, talentos, bestias, qué mundo tan apasionante. Yetian respiró hondo y sonrió. Quizás llegar a esta época fue algo bueno para él. Pero pronto su rostro se volvió sombrío. Cuando aparecieron las fisuras espaciales y el Y descendió, muy pocos terrícolas despertaron talentos esa noche. El talento de cultivo es innato y no necesita despertar, pero se pueden adquirir otros talentos más adelante en la vida. Para los terrícolas de aquel entonces, el despertar del talento no es una bendición sino una maldición. Sin un cuerpo lo suficientemente fuerte para manejar el poder, el despertar del talento fue suicida. Según los registros, muchos humanos fueron destruidos por la tremenda fuerza que trajo el despertar del talento, ya sea muriendo o quedando lisiados. Parece que desperté un talento desconocido en aquel entonces y todo mi cuerpo explotó. Yetian estaba seguro de haber absorbido innumerables y todo su cuerpo explotó, lo que lo llevó a la muerte. ¿Qué talento desperté en aquel entonces, lo suficientemente poderoso como para hacer que mi cuerpo explotara? Aunque los humanos de hace un siglo podrían despertar talentos repentinamente sin adaptarse al Y, la mayoría de ellos simplemente se hincharían o quedarían lisiados. Debo haber despertado un talento increíblemente poderoso, pero lamentablemente, después de viajar en el tiempo, no puedo saber qué talento era. Yetian se sintió bastante arrepentido. Después de ordenar su vida pasada y la información de su era actual, Yetian examinó lentamente su nuevo cuerpo. Este cuerpo tenía 15 años, la edad óptima para comenzar a cultivar en la era Y. Antes de los 15 años, un cuerpo todavía estaba creciendo y no era apto para el cultivo.
La excepción era si algunas familias poderosas usaban tesoros preciosos para acelerar el crecimiento corporal para el cultivo temprano. 15 fue la edad de oro para el cultivo. Después de los 20, incluso si uno tiene mucho talento, sus logros futuros serían limitados. Gracias a Dios que no es el cuerpo de un anciano, o estaría condenado. Espera un minuto. El rostro de Yetian cambió de repente. Finalmente recordó algo de su memoria, que era el talento de este cuerpo. Este cuerpo tenía muy poco talento. Talento débil. En esta era, el talento más importante era el talento de cultivo. El talento de cultivo se clasificó de menor a mayor como talento débil, talento de nivel bajo, talento elemental /diagonal básico, talento intermedio /diagonal medio y talento alto. Se dijo que había niveles de talento aún más altos por encima del talento alto, pero Yetian no tenía acceso a esa información. Una vez que alguien cumpliera 15 años, podía comprar una piedra de talento para comprobar su propio talento, pero esto se limitaba al talento de cultivo. Otros tipos de talentos requerían que se verificaran piedras de talento especializadas. Su predecesor había comprado con entusiasmo una piedra del talento a la edad de 15 años y comprobó su talento en su habitación, solo para descubrir que tenía un talento débil. Por desesperación, murió con el corazón roto, lo que benefició al transmigrado Yetian. Maldita sea, talento débil. Este es el peor talento de cultivo. No hay ninguna esperanza de convertirse en un guerrero marcial. Yetian también se sintió desesperado. Los discípulos marciales y los guerreros marciales fueron los dos primeros niveles de cultivo. El discípulo marcial no se consideraba un nivel real, mientras que el guerrero marcial era el primer nivel real, requiriendo 1000 gatos de fuerza para alcanzarlo. Pero para convertirse en un guerrero marcial, el requisito mínimo era un talento bajo, que era un nivel superior al talento débil. Aunque alguien con poco talento podría convertirse solo en un guerrero marcial en etapa inicial en su vida, al menos tenía esperanza. Una vez que se convirtieron en guerreros marciales, incluso en la etapa inicial, se les consideraba figuras poderosas que se elevaban por encima de la gente común. Pero aquellos con talento débil estaban atrapados en una posición incómoda. Incluso si se cultivaran durante toda la vida, solo podrían permanecer como discípulos marciales. Si tan solo pudiera cambiar mi talento. Yetian se consoló a sí mismo. Toc, toc, toc. Sonaron una serie de golpes en la puerta. Hermano, ¿estás ahí? La voz de una joven llegó desde afuera. Yetian sabía que era su hermana en esta vida, Yeyu, que tenía 13 años. Abrió la puerta y vio a una linda niña que parecía una muñeca de porcelana. Hermano, ¿cuál es tu talento? Preguntó Yeyu con curiosidad. El talento de uno siempre se mantuvo en secreto. A menos que fuera un pariente cercano, preguntar sobre el talento de alguien se consideraba tabú. Después de todo, nadie quería que otros conocieran su talento. Por ejemplo, algunas personas con gran talento podrían convertirse en blanco de asesinatos si se revelaran sus talentos específicos. En este mundo, cosas así han sucedido antes. Entonces, a nadie se le permitía preguntar sobre los talentos de los demás. Sin embargo, Yetian no culparía a su hermana. Pequeño Yu, el talento de mi hermano es bastante bueno. Definitivamente puedo convertirme en un gran guerrero marcial en el futuro. Yetian miró al pequeño Yu con una leve sonrisa, pero la sonrisa estaba llena de amargura. Pero al momento siguiente, sus pupilas se contrajeron, quedó en shock. Una imagen virtual apareció en su retina. Humano, Yeyu. Talento de cultivo, bajo. Talento de hielo, elemental, no despertado. Capítulo 2. ¿Qué está sucediendo? Yetian estaba algo desconcertado. A primera vista pensó que era una ilusión, pero después de un tiempo estuvo seguro de que lo que veía no era una ilusión. ¿Es este un dedo de oro, habilidad para hacer trampa? No, tal vez este sea mi talento oculto. Yetian pensó por un momento y se dio cuenta. Yeyu tenía solo 13 años y aún no había alcanzado la edad de cultivo, pero el talento de cultivo se determinaba al nacer, por lo que era normal que Yeyu tuviera talento de cultivo. Sin embargo, el talento de hielo pertenecía a talentos fuera del talento de cultivo, lo cual era muy raro, 1 entre 1.000.000. Si lo despertara en el futuro, definitivamente podría dominar a oponentes del mismo nivel e incluso potencialmente luchar contra oponentes de nivel superior.
Se dice que después de convertirse en un guerrero marcial, uno puede absorber energía espiritual y los talentos ocultos se despertarán lentamente, pero las personas con otros talentos son demasiado raras. No esperaba que mi hermana tuviera el raro talento de hielo. ¿Pero mi talento es simplemente poder ver los talentos de otras personas? Yetian sintió que su talento definitivamente no era tan simple. Pronto probó algunas cosas. Cuando tocó a su hermana, descubrió que detrás del talento de cultivo en la pantalla virtual había una opción para copiar. Es decir, podía copiar el bajo talento de cultivo de su hermana. Sin embargo, no pudo copiar el talento hielo ya que aún no había despertado. ¿Quieres copiar? Ante esta elección, Yetian naturalmente se negó. El bajo talento, aunque mejor que su débil talento, seguía siendo basura, e incluso si lo copiara, sería de poca utilidad. Después de despedir a su hermana, Yetian se sentó solo en su habitación para comprobar su talento. Puedo ver los talentos de mi hermana, así que debería poder ver mis propios talentos, ¿verdad? Yetian pensó para sí mismo. Entonces, Yetian centró su atención en sí mismo. Pronto, apareció en su retina información sobre su talento. Humano, Yetian. Talento de cultivo, débil. Era una situación de talento simple, que demostraba que Yetian solo tenía un talento de cultivo débil y ningún otro talento oculto. En palabras de esta época, era un desperdicio estándar, solo un poco mejor que una persona común y corriente sin ningún talento. Ahora que he descubierto la situación básica, mi asombrosa habilidad es probablemente el misterioso talento que me hizo explotar y morir, que me siguió durante la reencarnación. Este talento debería llamarse copiar talento, capaz de copiar los talentos de otras personas. Ya sea sobrescribe mi talento o se fusiona con mi propio talento, necesito experimentar. Además, copiar los talentos de otros requiere tocarlos, lo cual es un poco problemático, pero tal vez cambie en el futuro. Con estos pensamientos en mente, Yetian formuló un plan: copiaría el talento de cultivo de un genio porque, con su propio talento débil, no podía esperar alcanzar el nivel de un guerrero marcial en su vida. Y sin convertirse en un guerrero marcial, la vida en el futuro no sería fácil. Los padres de Yetian habían sido asesinados por bestias feroces hace un año. Ahora, solo él y su hermana permanecían en su familia. Este era el estado actual de muchas familias, ya que la humanidad continúa sobreviviendo en esta era. La gente moría a cada momento e innumerables familias habían quedado destrozadas. El lugar donde residía Yetian era una pequeña base llamada Base Linai. La base albergaba a un total de 300.000 personas, entre las cuales solo unos 1.000 eran guerreros marciales. Estos guerreros marciales tenían privilegios que la gente común no podía disfrutar. Los padres fallecidos de Yetian eran guerreros que desafortunadamente murieron en una misión en el exterior. Aunque fallecieron, la base proporcionó ciertas compensaciones a su familia, como un subsidio que podían reclamar hasta los 15 años, asegurando su sustento. Sin embargo, una vez cumplidos los 15 años, el subsidio no continuaría. Yetian había cumplido 15 años, por lo que ya no recibiría el subsidio. Solo su hermana menor, Yeyu, recibiría el subsidio, pero la cantidad solo podría sustentar a una persona. Ambos hermanos eran jóvenes y no tenían forma de ganar dinero. Para ahorrar dinero, él y su hermana incluso abandonaron temprano la escuela. En la base Linai, los niños podían asistir a la escuela desde los 9 hasta los 15 años. Se proporcionó educación sobre lenguaje, matemáticas y conocimientos sobre bestias feroces. Como Yetian y Yeyu habían aprendido lo suficiente, abandonar los estudios no los afectó demasiado. Mis padres dejaron una pequeña herencia, pensó Yetian, aunque no es mucho, es suficiente para vivir unos años. Pero ¿qué pasa con el futuro? Si no me convierto en un guerrero marcial, lo haré. Tener que trabajar para otros. ¿Trabajar para otros? Eso era imposible. Nunca haría eso en su vida. Convertirse en un guerrero marcial era la única salida en esta era. Saldré y deambularé por las calles. Después de tomar una decisión, Yetian le ordenó a su hermana que se quedara en casa y luego salió sola. Las calles estaban llenas de gente yendo y viniendo. La mayoría eran personas comunes, algunos eran discípulos marciales y solo unos pocos eran guerreros marciales. Estos guerreros marciales emitían un aura fuerte que dificultaba la respiración si uno se acercaba demasiado. Poco talento. Poco talento. Talento débil. Poco talento. Mientras Yetian deambulaba, descubrió que la mayoría de las personas tenían talentos débiles o bajos.
No vio a muchos con un talento básico, excepto unos pocos guerreros. Parece que en la base Linai, incluso el talento básico se considera muy bueno. Yetian frunció el ceño. Pero tenía sentido. La base Linai era solo una base pequeña, y se decía que su persona más fuerte era solo un gran guerrero marcial. El talento bajo podría cultivarse hasta las primeras etapas de un guerrero marcial, mientras que el talento básico garantizaba convertirse en un guerrero marcial, con una pequeña posibilidad de convertirse en un guerrero marcial de élite. El talento medio garantizaba convertirse en un guerrero marcial de élite, con una pequeña posibilidad de convertirse en un gran guerrero marcial. El gran guerrero de la base Linai ya era muy mayor y probablemente solo tenía un talento medio. Talento medio, al menos encuentre a alguien con talento medio para copiar, pensó Yetian. No puedo acercarme a esos guerreros. Si los toco, podrían matarme. Un guerrero que mata a una persona común y corriente solo puede resultar en una multa, especialmente para alguien como yo sin antecedentes. No puedo arriesgarme a copiar el talento de un guerrero. La base tiene 300.000 personas y mi copia del talento solo puede ver los talentos de otros dentro de 3 metros. Esta distancia es demasiado corta. Es lento verificar uno por uno. Si reviso el talento de cada persona uno por uno, será demasiado lento. La mejor manera es encontrar personas específicas, preguntar sobre discípulos marciales de rápido progreso y luego verificar sus talentos. Si encuentro talentos medios o superiores, no creo que en una base Linai tan grande los haya. Ni un solo talento medio. La mayoría de los aprendices de artes marciales se concentraban en las 5 academias principales de la base Linai. Siempre que tengas 15 años podrás asistir a estas academias. A excepción de la primera academia, que requería talento básico o ciertas conexiones, las otras academias no tenían requisitos. Mi plan anterior era despertar un talento básico y asistir a la primera academia, pero ahora, incluso si tengo un talento básico, no me atrevo a ir allí, suspiró Yetian. Requieren pruebas de talento. Si otros descubren mi talento y luego aumenta, me cortarán en pedazos para investigar. Ahora, su única opción era asistir a otras academias. De hecho, tuvo que ir a la universidad para aprender métodos de templado corporal. Los discípulos marciales no podían absorber y, por lo que tuvieron que practicar el temple corporal para mejorar sus cuerpos, permitiéndoles tener la fuerza de 1000 libras, gatos, y convertirse en guerreros marciales. Capítulo 3. La quinta academia, campo de entrenamiento número 3. Para convertirte en un artista marcial, debes tener talento. La mayoría de ustedes no podrán convertirse en artistas marciales, pero mientras puedan convertirse en discípulos marciales, tendrán muchas más perspectivas que la gente común. Las posibilidades de encontrar un trabajo también será mucho mejor que la gente común, y para convertirte en un discípulo marcial, debes practicar técnicas de refinamiento corporal. Un hombre de mediana edad estaba dando una conferencia a un grupo de estudiantes. Los estudiantes de abajo escuchaban con mucha atención. Todos eran plebeyos y su único canal para aprender técnicas de refinamiento corporal era la academia. Si no escuchaban seriamente, podrían cometer errores en su práctica y continuamente no mejorar su fuerza o incluso dañar sus cuerpos. Yetian estaba entre ellos. Ya había ingresado en la quinta academia y llevaba 10 días estudiando allí. Durante estos 10 días, el maestro de mediana edad enseñó técnicas de refinamiento corporal todos los días y demostró personalmente los 18 movimientos de las técnicas de refinamiento corporal. Quizás debido a viajar en el tiempo, el alma de Yetian era más fuerte que la de la gente común y su memoria era bastante buena. Por lo tanto, dominó los 18 movimientos de las técnicas de refinamiento corporal en solo 10 cortos días, asegurándose de no cometer errores. En cuanto a los otros estudiantes, sin 1 o 2 meses, sería muy difícil comprender completamente las técnicas de refinamiento corporal. Por supuesto, buscar entrenamiento privado era otra cuestión, pero el costo del entrenamiento privado no era algo que la gente común pudiera pagar. Debes dominar completamente las técnicas de refinamiento corporal antes de poder cultivarlas oficialmente. Este es el primer movimiento. El maestro de mediana edad demostró los movimientos de las técnicas de refinamiento corporal uno por uno. Pasó 1 hora, terminó la enseñanza y los alumnos se fueron uno a uno. Yetian, ¿cómo va tu aprendizaje? He dominado 13 movimientos y pronto podré practicar técnicas de refinamiento corporal. Un niño gordito detuvo a Yetian y dijo con entusiasmo. El nombre del chico gordito era San Bao, un compañero de clase que Yetian conoció en la academia durante sus 10 días allí.
Tenían una buena relación. Solo he dominado 8 movimientos, dijo Yetian deliberadamente. No quería decir que ya dominaba los 18 movimientos, ya que eso seguramente causaría problemas innecesarios. Recién llegado a esta era mejor mantener un perfil bajo. Sigue así, creo que puedes hacerlo. En el futuro, definitivamente nos convertiremos en fuertes artistas marciales. Animó San Bao. Pero Yetian vio un rastro de impotencia, incluso desesperación, en lo profundo de los ojos de San Bao. Tal vez. Yetian sonrió. Había observado los talentos de San Bao a través de su capacidad para copiar talentos y, aunque era mejor que el suyo, era solo un talento de bajo nivel. Con tal talento, era esperanzador convertirse en un artista marcial, pero ¿quién sabía cuánto tiempo y recursos tomaría? San Bao no era de una familia numerosa, él simplemente era de una familia común y corriente y no tenía la capacidad de practicar pacíficamente todo el tiempo. El resultado final de San Bao podría ser convertirse en un discípulo marcial, luego encontrar un trabajo estable y envejecer gradualmente, o morir en una futura marea de bestias. San Bao, ¿quién es la persona más talentosa de nuestra academia?, preguntó Yetian en voz baja. Solo había estado en la academia durante 10 días y San Bao había estado allí durante más de un mes. Además, San Bao era extrovertido y se llevaba bien con mucha gente, por lo que debía saber más. ¿El más talentoso? San Bao no sabía por qué Yetian preguntaba sobre esto, pero aún así dijo, el talento es algo muy secreto, nadie lo revelaría, pero se puede ver en el progreso habitual en el cultivo. Nuestra quinta academia no es una gran academia en la base Linai. Los verdaderamente talentosos van a la primera academia, pero nuestra academia tiene un genio. ¿OMS? Preguntó Yetian con curiosidad. Chen Don. San Bao dijo misteriosamente, Chen Don también es de una familia común, sus padres son gente común. Llegó a nuestra quinta academia hace un mes y, en solo medio mes, se convirtió en un discípulo marcial y luego fue tomado como un discípulo de nuestro decano. Ahora, Chen Don ya no practica con otros estudiantes, sino que el decano le enseña en privado. Vaya. Una repentina chispa de emoción brilló en los ojos de Yetian. Estaba seguro de que el talento de Chen Don definitivamente no era malo, de lo contrario, el decano de la quinta academia no lo habría tomado como discípulo. Debes saber que el decano de la quinta academia era un artista marcial de élite en el reino máximo, cuya fuerza superaba con creces la de los artistas marciales ordinarios, y los artistas marciales ordinarios eran como hormigas a los ojos del decano. En la base costera, el decano de la quinta academia era sin duda una figura destacada. El decano ciertamente no valoraría los talentos mediocres, y aquellos que pudieran ser valorados por el decano debían tener al menos un talento de nivel medio. Porque solo el talento de nivel medio inevitablemente se convertiría en un artista marcial de élite, con la esperanza de convertirse en un gran artista marcial. ¿Cómo puedo ponerme en contacto con Chen Don? Yetian reflexionó. En ese momento se escuchó una conmoción. Chen Don está aquí. Dios mío, Chen Don, quien fue tomado como discípulo por Din, en realidad apareció en nuestra arena de entrenamiento número 3. ¿No fue el decano quien le enseñó en privado? ¿Por qué está en nuestro campo de entrenamiento? Los ojos de un estudiante tras otro miraron a Chen Don con envidia o quizás celos, porque esta era una era que valoraba el talento, y Chen Don era una figura que nunca podrían esperar alcanzar en su vida. En ese momento, Yetian también notó a Chen Don y lentamente se acercó a él. Cuando nadie estaba prestando atención, se acercó a 3 metros de Chen Don y luego activó instantáneamente la duplicación de su talento. Humano, Chen Don. Talento de cultivo, medio. Realmente es un talento medio. Yetian reprimió la emoción en su corazón, sus ojos brillaron, planeando en secreto. Chen Don, escuché que el decano te tomó como discípulo. ¿Qué nivel has alcanzado ahora?, preguntó un estudiante, mirando a Chen Don. Ya poseo la fuerza de 200 gatos. Chen Don proclamó con orgullo. SSSS. Hubo un grito ahogado por todos lados. Convertirse en un discípulo marcial solo requería 100 gatos de fuerza, y Chen Don acababa de convertirse en uno no hace mucho. Sin embargo, poseía 200 gatos de fuerza. Con este ritmo, ¿Chen Don no se convertiría rápidamente en un artista marcial? Presumido. Yetian finalmente supo por qué Chen Don vino aquí. Evidentemente, Chen Don acababa de hacer algunos progresos en su cultivo y no pudo resistirse a presumir. Era como una mentalidad de nuevo rico.
Chen Don, ¿puedo pedir un autógrafo? Chen Don, ¿puedo darme un autógrafo? Un estudiante tras otro sacó papel y bolígrafo, esperando que Chen Don pudiera darles un autógrafo. Conseguir la firma de un futuro artista marcial sería un honor. Si Chen Don se convirtiera en un artista marcial de élite como el decano en el futuro, dicha firma podría venderse por varios meses de gastos de manutención de la gente común. Está bien, firmaré por ti. Chen Don estaba algo eufórico, sin temer a nadie, firmando uno por uno para los otros estudiantes. Ye-Tian también entró, pero no para buscar un autógrafo, sino para duplicar el talento. Lo he tocado. Ye-Tian, en el momento de tocar la mano izquierda de Chen Don, duplicó el talento de cultivo de Chen Don y luego rápidamente retiró su brazo. Todo el proceso no atrajo la atención de los demás, ya que tocar a Chen Don era demasiado normal en esta situación. Duplicación exitosa del talento de cultivo medio, ¿quieres integrarte? Capítulo 4. ¿Me fusiono? En ese momento, Ye-Tian no se atrevió a fusionarse, ya que no sabía qué reacción causaría la fusión. Sería mejor fusionarse en un lugar donde no hubiera nadie alrededor. La dirección de la academia era relajada y no se preocupaba por las idas y venidas de los estudiantes, no importaba si no venían a la academia. De hecho, una vez que aprendieron la técnica de forja del cuerpo, los estudiantes practicaban en su mayoría por su cuenta, ya que los profesores de la academia no tenían mucho tiempo para enseñar a los estudiantes cómo cultivarse. Este era el estado actual de la quinta academia. Fue muy diferente en la primera academia. Estrictamente hablando, solo la primera academia era la verdadera academia, mientras que las demás eran simplemente escuelas de artes marciales más grandes. De vuelta en casa, su hermana menor, Ye-Yu, estaba leyendo libros para aprender sobre artes marciales. Esos libros los dejaron sus padres y Ye-Yu los leyó en su tiempo libre para prepararse para la práctica de artes marciales en 2 años. Ye-Tian entró solo en su habitación y cerró la puerta. Unir. Auge. Una fuerza misteriosa actuó sobre el cuerpo de Ye-Tian y lo invadió. Dolor. Un dolor ilimitado surgió en su mente y todo su cuerpo sintió como si fuera a explotar. Maldita sea, no esperaba que fusionar el talento copiado fuera tan doloroso. Ye-Tian murmuró para sí mismo enojado. Pero incluso si supiera que sería doloroso, aún así se fusionaría sin dudarlo. Esta era una oportunidad para cambiar su talento, como reencarnar con huesos nuevos. ¿Qué importaba un poco de dolor? Hermano mayor, ¿qué pasa? Ye-Yu pareció sentir el ruido y preguntó en voz baja desde afuera de la puerta. No es nada. Ye-Tian gritó con los dientes apretados. No se atrevió a gritar de dolor o no tendría explicación. Afortunadamente, el dolor llegó rápidamente y desapareció con la misma rapidez. 10 minutos más tarde, el dolor en el cuerpo de Ye-Tian disminuyó gradualmente, reemplazado por una sensación de alivio, tan satisfactoria como el placer entre hombres y mujeres. Por supuesto, Ye-Tian no olvidó lo más importante. Inmediatamente comprobó la situación de su talento. Humano, talento de cultivo de Ye-Tian, talento medio. Al ver la información en la pantalla virtual, Ye-Tian no pudo evitar sentirse emocionado. Finalmente, ya no era débil en talento. Esto significaba que su talento realmente había cambiado y representaba un futuro ilimitado para él. Guerrero, guerrero de élite, gran guerrero ya no eran sus límites. Mientras continuara fusionando nuevos talentos, ciertamente se convertiría en una existencia más allá de un gran guerrero en el futuro. Un mes. Necesito otro mes antes de poder copiar talentos otra vez. Esta fue la información que recibió Ye-Tian después de copiar el talento. Eso significaba que solo podía copiar talentos una vez al mes. Probemos la velocidad de cultivo que aporta el talento medio. Ye-Tian estaba ansioso por probarlo. De hecho, después de dominar ayer los 18 movimientos iniciales de la técnica de forja del cuerpo, no pudo evitar intentarlo, pero desafortunadamente, el efecto fue muy débil. Solo sintió un ligero cosquilleo en todo el cuerpo. Si no fuera por su alma fuerte, tal vez ni siquiera lo habría notado. Debido a que el sentimiento no era profundo, hoy volvió a clase, queriendo saber si lo había practicado mal. Lamentablemente, no lo practicó mal en absoluto, lo que significa que su velocidad de cultivo era tan lenta que sin un cultivo prolongado, no hubo ningún efecto. Si no fuera por el talento copiado, no habría tenido esperanzas de convertirse en un discípulo marcial incluso después de 1 año de cultivo con su talento original. Primer movimiento. Segundo movimiento.
Yetian había comenzado a realizar los ejercicios de cultivo corporal en su habitación. Estos movimientos parecían bastante peculiares, pero eran las mejores técnicas básicas de cultivo corporal que los humanos habían probado y perfeccionado con el tiempo. Los 18 movimientos tardaron media hora en completarse. Solo realizando los 18 movimientos a la vez se produciría el efecto de fortalecer el cuerpo. Pronto, pasó media hora y Yetian había ejecutado perfectamente los 18 movimientos. Cuando se realizó el 18º movimiento, una oleada de calor surgió repentinamente del cuerpo de Yetian, fluyendo lentamente a varias partes de su cuerpo, refinándolo. Este flujo de calor representaba el potencial del cuerpo humano y el cultivo corporal era una forma eficaz de aprovechar este potencial. Sin embargo, el desarrollo excesivo del potencial humano podría dañar el cuerpo, por lo que el cultivo del cuerpo podría practicarse un máximo de 10 veces al día y solo 3 veces consecutivas como máximo, según la experiencia resumida de innumerables personas. Es digno de ser un talento medio, mucho más fuerte que el efecto del débil cultivo de talentos de ayer. Es 100 veces más fuerte. No es de extrañar que Chendon se convirtiera en un discípulo marcial en solo medio mes, poseyendo la fuerza de 200 gatos en un mes. Yetian estaba satisfecho con su talento medio, pero también sabía que había talentos aún mayores, cuya progresión no podía imaginar actualmente. Por tanto, tuvo que trabajar duro. Después de que el flujo de calor de la primera ronda de cultivo corporal casi se disipó, Yetian comenzó la segunda ronda. Después de realizar el cultivo corporal 3 veces consecutivas, el cuerpo de Yetian estaba cubierto de sudor y tenues impurezas negras. Yetian primero se bañó y luego comió unos 10 bollos. Cultivar técnicas corporales consumía mucha energía, por lo que tenía que comer más para reponerla. Un mes después, Yetian estaba practicando en una pequeña arboleda de la Quinta Academia. Era un lugar al que venía a menudo a cultivar. He completado mis 10 rondas diarias de cultivo corporal. Yetian se detuvo y se dirigió al campo de entrenamiento marcial número 3. Había muchas piedras en el campo de entrenamiento, algunas pesaban 100 gatos, otras 200 e incluso 300. Si pudieras sostener una piedra de 100 gatos sobre tu cabeza durante 3 segundos, significaba que tenías la fuerza de 100 gatos. Si era una piedra de 200 gatos, representaba 200 gatos de fuerza. Era el método de prueba más simple. En el 8º día de cultivo de su cuerpo, Yetian ya había alcanzado 100 gatos de fuerza, ingresando al nivel de aprendiz marcial. Hoy, debería poder levantar la piedra de 200 maliciosos. Chendon tiene la guía del decano y progresa rápidamente. Pero tampoco soy malo, con mi talento medio combinado con talentos débiles y medios. En teoría, yo soy un poco más fuerte que Chendon. Además, he sido diligente durante un mes, sin perder un solo momento, completando las 10 rondas diarias de cultivo corporal. Cuanto más practicas, más doloroso es, y no todos pueden completarlo. Las 10 rondas diarias, considerando el carácter de Chendon, probablemente solo logra 7 u 8 rondas, por lo que mi progreso podría incluso ser más rápido que el suyo. Yetian pensó para sí mismo. Después de descansar un rato, caminó hacia la piedra de 200 gatos. Elevar. Con un contundente esfuerzo, levantó la piedra que tenía a sus pies y la levantó. Cuando la piedra de 200 gatos pasó por encima de su cabeza y la sostuvo durante 3 segundos, Yetian dejó caer la piedra, tirada en el suelo, completamente agotada. Sabía que ahora tenía la fuerza de 200 gatos. Este es un buen comienzo. Con mi talento medio, tal vez pueda convertirme en un guerrero marcial en un año. Yetian apretó el puño, lleno de expectación. Después de descansar unos 15 minutos y el cielo se oscureció gradualmente, Yetian abandonó la academia y se dirigió a casa. Al caminar por las calles, las tiendas todavía estaban abiertas y toda la base estaba iluminada por varias luces. Esta era ya no tenía electricidad y algunas bases poderosas habían logrado usar poder elemental en lugar de electricidad, creando muchos dispositivos mágicos, recreando la gloria de la era preapocalíptica. Pero eso fue en bases grandes, mientras que la pequeña base de Linai no tenía esta capacidad. La gente usaba lámparas de aceite o velas. En estas calles, Yetian sintió como si hubiera regresado a la antigüedad. De repente. Una bestia feroz. Corran por sus vidas, se acerca una fiera bestia. El miedo y el pánico se extendieron por la calle. Capítulo 5. Bestia feroz. Yetian también quedó atónito. Nunca había visto una bestia feroz,
pero había oído que eran extremadamente aterradoras. Fácilmente podían masacrar a la gente común, y los únicos que podían lidiar con ellos eran los guerreros. Fuera de la base costera había un anillo de muros, pero a veces los muros no podían detener a las feroces bestias, y ocasionalmente una bestia irrumpía en la base. Cuando la gente común se encontraba con una bestia feroz, solo había un resultado: la muerte. Tengo que irme a casa rápido. Yetian pensó en su hermana, Yeyu. La casa no estaba lejos de aquí y las frágiles paredes eran completamente incapaces de resistir a las feroces bestias. Estaba muy preocupado por su hermana. Mientras corría, Yetian vio vagamente una sombra blanca plateada moviéndose de un lado a otro al final de la calle, y una tras otra, la gente común murió bajo el ataque de la sombra. ¡Qué velocidad tan rápida! Yetian se sorprendió. Tal velocidad ya había superado la velocidad de reacción del ojo. Él solo estaba mirando desde la distancia, a corta distancia, probablemente sería asesinado por la feroz bestia sin siquiera ver su sombra. Si me encuentro con esta bestia, seguramente moriré, pensó Yetian. No creería tontamente que él era el protagonista que nunca moriría en ninguna situación, ni tontamente iría a pelear con la feroz bestia. Ante una situación inmejorable, lo mejor era huir lo más rápido posible. Yetian no fue tonto, así que corrió. Desafortunadamente, su velocidad era demasiado lenta en comparación con la de la feroz bestia, y la bestia parecía estar cargando en dirección a Yetian. Yetian sabía que esta bestia no estaba apuntando a él, pero si la encontraba, la bestia ciertamente no dudaría en matarlo con un golpe de su garra. Escoria, atrévete a matar en la base. Varios guerreros, liderados por un hombre de mediana edad, se apresuraron y rápidamente rodearon a la feroz bestia. Genial, es el escuadrón de caza del lobo del viento. Alguien gritó. ¿El escuadrón de caza del lobo del viento? Yetian sabía el nombre de este escuadrón de caza. Era una plantilla muy conocida en su zona. El líder del escuadrón tenía un título llamado Wendwolf y era un guerrero de alto nivel en la última etapa, con más de una docena de guerreros de etapa inicial o intermedia bajo su mando. Al ver que había llegado el escuadrón de caza del lobo del viento, muchas personas dieron un suspiro de alivio, algunas incluso parecían emocionadas. Apártate del camino, esta bestia feroz no es una bestia común y corriente. El líder del escuadrón Wendwolf les gritó a los espectadores. Con este grito del líder del escuadrón Wendwolf, muchas personas finalmente se dieron cuenta de que ver una pelea entre guerreros y una bestia feroz no era seguro. Si eran descuidados, podrían morir a manos de la bestia, e incluso los guerreros podrían no tener tiempo de rescatarlos. Retiro. 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 Todos se retiraron y Yetian también se retiró muy lejos, pero no se fue. También quería saber cómo era el poder de combate de un guerrero. Pronto comenzó la batalla. La espada del líder del escuadrón Wendwolf se dirigió hacia la feroz bestia. La luz de la espada era extremadamente deslumbrante en la noche, obviamente muy poderosa. Las losas de piedra de la calle fueron cortadas con una marca de 3 metros de largo por la espada del líder del escuadrón. Desafortunadamente, la velocidad de la bestia era demasiado rápida y esquivó el golpe. ¡Qué ataque tan poderoso! Incluso las losas de la calle fueron cortadas. Si golpeara a una persona, probablemente la dividiría por la mitad al instante. ¿Es este el poder de un guerrero? Yetian estaba algo envidioso. Todos los guerreros del escuadrón de caza del lobo del viento sacaron sus armas y comenzaron a luchar contra la feroz bestia, pero sus expresiones eran serias. De repente, un guerrero fue golpeado por una bestia feroz, arrojado de un solo golpe y le quedó una marca sangrienta en el pecho. Xiao Bai. El líder del equipo Wendwolf miró con preocupación pero no revisó las heridas de Xiao Bai, sino que atacó a la feroz bestia. Aunque la bestia había herido gravemente a un guerrero, fue rodeada por muchos otros y rápidamente resultó herida. Cuidado, esta bestia está intentando escapar, gritó el líder del equipo Wendwolf. Como se esperaba. Al ver que la situación se volvía en su contra, la bestia se transformó en una luz plateada, rompió el cerco y trató de huir en la distancia. En ese momento, una flecha disparada desde lejos alcanzó a la bestia. Después de un fuerte golpe, la bestia cayó a la calle, quedando su verdadera forma completamente expuesta. Es un bisón plateado. Yetian lo vio claramente. Este bisón plateado, de 1 metro de largo, tenía garras afiladas y ojos rojos sangre. Este Seodor Moonmenk ha sido gravemente herido por Xiao Yue. Trabajemos más duro y matémoslo.
Entonces no tendremos que cazar bestias durante un mes. Dijo emocionado el líder del equipo Wend Wolf. Obviamente, el Silver Moon Menk era muy valioso. El herido Silver Moon Menk no era rival para el equipo de caza de Wend Wolf, pero parecía que no había perdido la esperanza. De repente, un brillo plateado brotó de su cuerpo y su impulso aumentó dramáticamente. Cuidado, está estimulando su línea de sangre y preparándose para explotar. El líder del equipo Wend Wolf rugió, advirtiendo a los demás. Swiss, Swiss, Swiss. Los guerreros retrocedieron rápidamente, para que no murieran con el Silver Moon Menk. Pero de repente, el bisón cargó hacia la multitud de personas. Los rostros de todos los guerreros cambiaron, entendieron las intenciones del Silver Moon Menk. Todos ustedes se dispersan. El líder del equipo Wend Wolf le gritó a la multitud distante. Lamentablemente, el Silver Moon Menk era demasiado rápido, especialmente después de desatar el poder de su línea de sangre, no había forma de que la gente común pudiera esquivarlo. En un instante, el Silver Moon Menk llegó a la multitud. Sin ninguna técnica, simplemente un choque, la gente común fue enviada a volar, sin conocer su destino. Inesperadamente, otra flecha disparada por el miembro oculto del equipo Wend Wolf, Xiaoyue. Aporrear. La flecha entró en el Silver Moon Menk y atravesó su herida. El Silver Moon Menk, que ya estaba gravemente herido, finalmente murió y su fuerza vital se desvaneció gradualmente. En ese momento, muchas personas huyeron, sin atreverse a acercarse al Silver Moon Menk. Sin embargo, un joven se acercó al Silver Moon Menk y tocó suavemente su piel. Joven, ¿eres valiente y te atreves a tocar una bestia feroz? El líder del equipo Wend Wolf se acercó, riendo a carcajadas. Es la primera vez que veo una bestia feroz, no pude evitar tocarla por curiosidad, dijo el joven torpemente. El líder del equipo Wend Wolf asintió con aprobación, no está mal, muchacho. Ya eres un discípulo marcial, ¿no? A esta edad, es un buen progreso. Incluso podrías convertirte en un guerrero. Una vez que lo hagas, te lo permitiré. Para unirte a nuestro equipo. Gracias, líder del equipo Wend Wolf. Dijo el joven emocionado. El equipo de caza de Wend Wolf no se demoró y se llevó el cadáver de Silver Moon Menk, partiendo uno por uno. El joven que había hablado con el líder del equipo Wend Wolf estaba en la calle, sonriendo tontamente. Todos los que vieron esto pensaron que el joven se había vuelto loco. Convertirse en guerrero no fue tan fácil y pensaron que las palabras del líder del equipo Wend Wolf eran meras bromas. Sin embargo, la risa del joven no se debió a las palabras del líder del equipo Wend Wolf. Este joven era Yetian. Jaja, no esperaba que el segundo talento que copié fuera de una bestia feroz. Dijo Yetian con entusiasmo. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.